Saludamos a nuestra audiencia que nos sigue en nuestra plataforma digital de Progreso Hispano News y le damos una cordial bienvenida a este subprograma de preguntas y respuestas. Bienvenido, abogado Douglas. ¿Cómo está usted? Bueno, gracias. Todo bien, gracias a Dios. Gracias, como siempre, a Progreso Hispano por brindar ese servicio tan importante a la comunidad. Aquí estamos no hemos podido en las últimas semanas hablar con ustedes, pero aquí estamos esta semana para contestar sus preguntas, sus dudas sobre la ley de inmigración. Como ustedes saben, sigue cambiando la ley casi cada semana con este presidente. Hay cambios en las leyes, las regulaciones en todos lados con la inmigración, y por eso la gente ya tiene muchas dudas. Y aquí estamos para contestar sus preguntas, sus dudas sobre la ley de inmigración. Otra vez, muchas gracias al Progreso Hispano. Sí, gracias a todos ustedes que nos han hecho llegar sus preguntas a través de nuestra plataforma digital, y también podemos contestar alguna que otra pregunta de las personas que en vivo se conecten en estos momentos. Comenzaremos contestando la pregunta de Miguelina Sánchez, que dice lo siguiente: soy inmigrante de El Salvador y estoy casada con un ciudadano desde hace 3 años y estoy en corte desde el 2014 por haber entrado ilegal. ¿Tengo que pedir el perdón desde afuera de Estados Unidos? Tenemos 4 hijos, 2 son de él y los 4 son míos. Okay. Bueno, gracias Miguelino por su pregunta, y eso es una buena pregunta. Y pues en general, cuando alguien entra al país sin papeles, entra al país ya ilegal, no es elegible para la residencia aquí dentro del país. Tiene que salir del país para arreglar la residencia. El problema en este caso de Miguelina, y lo que no está muy claro, es exactamente cuánto tiempo tiene aquí en el país indocumentado, porque a veces cuando alguien entra al país, entra con un parole, a veces entra ilegal, depende del caso, pero asumiendo que entra al país ilegal, como ella dijo, ya tiene más de 5 años aquí indocumentado. El problema es que cuando alguien tiene más de 1 año aquí indocumentado, sin papeles, y sale del país, tiene un castigo de 10 años para regresar a los Estados Unidos. Y antes de que ya se pueda arreglar la residencia, tiene que aplicar para un perdón. Bajo el presidente Obama, empezó un programa que permite que salga del país para solo 2 semanas para arreglar la residencia. Es la forma I-601A. Y en el pasado había una decisión de la Corte de Apelación de la Corte de Inmigración que dijo que el juez tuvo que cerrar el caso. Tenía que cerrar el caso para su caso en la Corte de Inmigración para que eso pueda aplicar para un perdón. Pero ahora, bajo el presidente Trump, sale una decisión de la Corte de Apelación de la Corte de Inmigración que dice que el juez no se puede cerrar su caso para que eso pueda aplicar para un perdón. Entonces, algo un poco difícil porque usted es elegible para este perdón, el perdón I-601A, pero tiene que cerrar su corte de inmigración. Y muchas veces, o a lo menos aquí en Charlotte, los jueces aquí en Charlotte van a decir que no se puede cerrar su corte de inmigración. Entonces, si no puede cerrar su corte de inmigración, va a necesitar seguir con un proceso, aplicar para lo que se llama la visa inmigrante, salir del país para aplicar para su residencia en San Salvador. Pero después de aplicar para la residencia en San Salvador, usted va a necesitar aplicar para un perdón, porque si no se puede cerrar su caso de la corte, va a tener que aplicar para el perdón afuera y no aquí dentro de los Estados Unidos. La cosa que es frustrante como abogado y para mis clientes, y la cosa que va a ser difícil para usted, Miguelina, es que usted probablemente va a tener que aplicar para el perdón afuera. Eso es la forma I-601, que es, claro que usted se puede ver del nombre, es parecido al I-601A, pero tiene que aplicar para el perdón afuera. Y la cosa que es frustrante es posiblemente en vez de pasar solo 2 o 4 semanas fuera de los Estados Unidos como I-601A, posiblemente va a tener que pasar 1 año más o menos fuera del país. Y me imagino que eso va a ser difícil para su esposo, difícil para usted ya que con 4 hijos que son ciudadanos. Pero los casos de la Corte de Inmigración siempre son complicados y posiblemente va a dar la pena de pedir que cierre el caso y que luche eso con la Corte de Apelación. Y eso es algo que yo recomiendo que usted hable con un buen abogado de inmigración para ver cuáles son las posibilidades para intentar cerrar el caso. Buena suerte, Miguelina, y como siempre, con cualquier caso, nosotros en este show de Facebook Live podemos dar respuestas en general, pero siempre yo digo que vale la pena hablar con un abogado sobre su caso porque ya cada caso es distinto, cada caso es diferente.
Y además también un detalle muy importante, como usted lo acotaba al comienzo, abogado. Mientras más datos proporcione la persona, es mejor para que usted pueda dar una respuesta. Correcto. Pero yo digo buenos datos. Esto me ha ayudado mucho para contestar, pero sí, siempre eso es lo que hemos dicho. Mejor más datos. Gracias. Juana Rodríguez pregunta lo siguiente. Soy indocumentada desde hace 23 años. Nunca he tenido problemas con la ley y tengo un hijo ciudadano de 22 años. Pero estoy con mi pareja que es residente. ¿Cuál de los dos tiene más posibilidades en arreglarme los papeles más rápido? Y quisiera saber si tendría problemas yo por haber sido ilegal. Bueno, gracias Juana. Eso es una buena pregunta y está relacionada con el caso de Miguelina. Y eso es algo que una cuestión de la pregunta es si entró al país sin papeles o si entró de forma legal. Es indocumentada, dice. Indocumentada, sí. Y bueno, va a tener que, y la respuesta, y es algo un poco raro bajo la ley, pero es algo muy bueno, es que ya de la verdad vale la pena arreglar por ruta de los dos. La forma en que va a ser probablemente la forma mejor para usted para arreglar sería que primero su hijo que tiene ya 20 años, que cuando cumple lo siento, tiene 22, cuando su hijo, ahora que su hijo ya es ciudadano y tiene 22 años, él puede meter una petición para usted. Eso es la I-130. Él puede meter una petición para usted, va a tardar como 6 o 8 meses para que la inmigración apruebe esta petición. Después de la aprobación de esta petición, usted puede aplicar para un perdón. La cosa para su caso es que si ya entró al país sin papeles, bueno, hay algunas excepciones bajo la ley, pero en general, si alguien entra al país sin papeles, no es elegible para arreglar la residencia aquí dentro de los Estados Unidos. Va a tener que aplicar para un perdón, que igual a Miguelina sería la I-601A. La cosa de este perdón es que no hay perdón de hijo a padre, pero hay perdón de esposa, que es residente, a esposo o a esposa. Entonces, su hijo va a hacer la petición I-130 para usted, pero va a aplicar para un perdón por ruta de su esposo. Y para este perdón va a tener que mostrar que su esposo va a sufrir lo que se llama dificultad extrema si usted tiene que salir del país. Y si, o bueno, si su esposo también tiene que ir a vivir con usted en su país. Entonces, como yo dije, va a aplicar para la residencia más o menos por ruta de los dos. Primero la petición por ruta de su hijo, porque la petición por ruta de su hijo será más rápido que una petición I-130 por ruta de su esposo. Y segundo, aplica para el perdón. Eso es un proceso que en total ahora, si el perdón está aprobado, después se aplica para la visa inmigrante. Pero eso es un proceso que está tardando ahora entre como 1 año y medio, 2 años. Es un proceso un poco largo y hay que tener, como todo con la inmigración, hay que tener paciencia ya con el proceso. Pero lo bueno es que si todo sale bien, la petición, el perdón y la visa inmigrante, que usted puede salir del país y arreglar la residencia. Y puede salir para, bueno, más o menos como 2 semanas. Y eso es algo muy bueno del programa del I-601A. Y que hicieron también una expansión de no solo a esposos de ciudadanos, pero a esposas de residentes y otras categorías. Pero como siempre, vale la pena hablar con un buen abogado de inmigración, porque no quiero darle este consejo, usted haga todo el proceso y bueno, usted vaya para su país y para su aplicación para la residencia y por cualquier razón no es elegible y bueno, la inmigración niegue la petición y usted tiene que quedar en su país. Buena suerte con su caso, Juana, y otra vez ya, pues hablo con un buen abogado para asegurar que es elegible para todo esto. Gracias, abogado. Tenemos la pregunta de Osvaldo Jardín que dice lo siguiente. Soy paciente de diálisis y tengo 11 años con esta enfermedad. Vivo en República Dominicana y tengo un hermano que es ciudadano americano. Él es menor que yo. ¿Podría haber la posibilidad de que él me pueda pedir, ya que desea ayudarme en mi enfermedad? Él tiene una buena posibilidad económica. Okay. Gracias, Osvaldo. Eso es una buena pregunta. Y la respuesta breve, y siempre, bueno, como abogados hay una respuesta breve y una respuesta larga. La respuesta breve es que sí, que su hermano puede pedir a usted. La respuesta más larga es que él ya puede pedir a usted, pero va a ser una espera larga. Y también posiblemente su condición médica, dependiendo de la ley en este momento, puede afectar a su aplicación para la residencia. Pero bueno, la ley dice que si alguien es ciudadano de los Estados Unidos, puede pedir a sus hermanos.
Ahora la espera para hermanos es como 10, 15 años, algo así, dependiendo de qué país es la persona, a veces como 20 y 25 para la gente que son de México y Filipinas y los filipinos. Pero en su situación, sí, su hermano se puede hacer la petición, que sería la I-130 para usted. Esto es la primera parte del proceso, es como conseguir las llaves para el carro, es que tiene que conseguir las llaves antes de que pueda manejar el carro. Entonces, su hermano puede hacer la petición I-130 para usted y después de la aprobación de la I-130, que está tardando como 4 o 5 años, algo así, usted puede aplicar cuando está vigente su fecha de prioridad, usted puede aplicar para la residencia. La cuestión y lo que está cambiando mucho dentro de la ley de inmigración ahora es cómo afecta a un caso si alguien tiene una enfermedad o en su situación que tiene ya diálisis, y pues yo lo siento porque yo sé que eso es una enfermedad bastante difícil, o bueno, usted tiene que recibir diálisis por su diabetes, pero eso es lo que está cambiando mucho, es lo que se llama un cargo público. Y si la inmigración piensa que usted va a hacer un cargo público en el futuro, la cosa que es difícil para decir es, no sé cómo va a ser la ley en 10, 15 años, cuando usted ya pueda arreglar la residencia por ruta de su hermano. Pero, bueno, la respuesta breve es que si su hermano puede hacer una petición para la residencia para usted, la espera va a ser larga, pero bueno, a veces el tiempo, como se sabe, pasa muy rápido y por eso posiblemente vale la pena de que él haga la petición para usted. Pero como siempre, vale la pena hablar con un buen abogado de inmigración primero para revisar toda su historia, asegurar que usted es elegible y para asegurar que vale la pena hacer la petición. Buena suerte. Gracias, abogado. Andrea Martínez pregunta, soy casada con un ciudadano americano, pero vivo en México. No tengo aún residencia ni nada de eso. Él acaba de fallecer y quiero preguntar si tengo derecho a la pensión de mi esposo. Bueno, gracias Andrea. Eso es una buena pregunta y desafortunadamente no sé suficiente. Eso es una cuestión que está relacionada de cosas de seguro social. Bueno, eso es algo, es difícil para decirle porque no estoy 100% seguro de la respuesta. Bueno, primero, más importante, lo siento que falleció su esposo. Me imagino que eso ha sido bastante difícil ya para usted. Pero es algo que vale la pena hablar con un abogado que maneja cosas del seguro social. Y si usted me llama en la oficina, yo le puedo dar recomendación para un abogado. No tengo, lo siento, su información a la mano, pero se me llama en la oficina al 704-940-9128, el 704-940-9128. Yo le puedo decir la información del nombre de un abogado o una abogada que maneja esas cosas, que puede darle una respuesta segura de si o no se puede recibir los beneficios de su esposo. Buena suerte. Y un dato importante, pienso yo también aquí en esta pregunta, que ella dice que aún no tiene la residencia. Creo que se le olvidó preguntar si ella puede continuar con su trámite migratorio. Y eso es algo que a veces se puede, a veces no. ¿En qué depende, por ejemplo? Y lo que depende y lo que yo tengo que ver exactamente bajo la ley es si ella, porque no está viviendo aquí en los Estados Unidos, como viuda, si es elegible. Yo sé que si ella estaba viviendo aquí en los Estados Unidos y conservaría viuda de ciudadano de los Estados Unidos, aun si el esposo nunca había hecho una petición para ella se puede calificar para la residencia. Y eso es algo ya. Hay una petición que se llama, una petición de viuda, que es, en vez de ser la I-130, es la I-360. Es una forma que es parecida, pero ya diferente. Pero normalmente hay una fecha de límite de 2 años después de cuando falleció su esposo. Entonces, mejor igual hablo con un abogado para ver si uno todavía es elegible para emigrarse a los Estados Unidos. Gracias, abogado. Contestaremos unas preguntas en vivo. Vanesita Ruiz Aragón pregunta, yo tengo más de 1 año de haber entrado y no hice la solicitud de asilo. ¿Lo puedo hacer aún? Bueno, no dice de qué país es ella. Bueno, gracias Vanesita por su pregunta. Y eso es algo que primero, la ley en general para aplicar para el asilo dice que tiene que aplicar durante el primer año aquí en el país. Y por eso siempre mi consejo para clientes es que ya tienen corte o si no tienen corte, mejor meter la aplicación antes de 1 año.
Hay algunas secciones de la ley que dice que si usted ya, a veces hay buenos excusas por no haber metido su aplicación a la inmigración durante el primer año. La segunda cosa es que hay una decisión de la corte que dice que si, y tengo que ver las fechas exactas, pero dice que si usted entró al país sin papeles y tuvo una entrevista con la inmigración y usted dijo a la inmigración, mira, yo tengo miedo para regresar para mi país, yo quiero pedir el asilo. Esto puede ser suficiente para que todavía ya caiga dentro de un año. Aún si usted está aplicando para asilo ahora y aún si usted va a meter la I-589 después de cumplir un año aquí en el país, a veces hay excepciones a la ley que dice que tiene que aplicar durante el primer año aquí en el país. Entonces, Vanessa, mi consejo sería que no sé dónde está usted, si usted está aquí en Charlotte o si está en otro lado. Está en Charlotte. Ok. Lo único que no dice es de qué país es ella, ¿eso no importa? Y eso no importa, no importa el país. Estaba preguntando ese dato. De todos modos, ya vale la pena hablar con un abogado de inmigración para ver, sí o no usted puede caer bajo de una excepción que dice que sí, que normalmente tiene que aplicar para el asilo durante el primer año aquí en el país, pero que usted cae bajo de una excepción que permite que usted mete la aplicación para asilo después de un año. Aún si alguien aplica para el asilo después de un año aquí en el país, todavía puede calificar para un beneficio que se llama retención de deportación. Es más difícil para ganar y desafortunadamente no es una ruta directa a la residencia. Entonces es algo diferente, un poco más difícil, pero algo para preservar y para luchar para sus derechos, posiblemente vale la pena meter esta aplicación. Buena suerte, Vanessa, con su caso. Gracias, abogado. Celia Godínez pregunta, este año es mi cuarta vez renovando mi DACA, ya está en proceso. Me llegó una carta en correo pidiendo más pruebas. ¿Cuáles pruebas tengo que llevar a mi cita? Yo no tengo mal récord, nunca me he metido en problemas con la ley. Bueno, eso es una buena pregunta. ¿Se llama Yesenia, me dijo? Senia. Gracias, Senia, por su pregunta. Y eso es algo que puede pasar con cualquier aplicación con la inmigración. Siempre yo digo a clientes que hay tres posibilidades. La inmigración puede aprobar su caso, que es lo que esperamos en todos los casos, pues seguramente no podemos garantizar que va a salir en todos los casos. Segundo, puede negar su aplicación, pero tercero, la inmigración puede pedir más pruebas. Es muy importante que usted revise muy bien la carta y exactamente lo que la inmigración está pidiendo. Desafortunadamente, sin ver la carta, no le puedo decir exactamente qué es lo que necesita enviar a la inmigración, pero sí recomiendo que usted hable con un buen abogado de inmigración para ver exactamente cuáles son los documentos que la inmigración está pidiendo y cómo va a enviarlos a la inmigración y a qué dirección y cómo tienen que mandarlos, todo esto, porque la cosa que es difícil es que si no manda los documentos a la inmigración en tiempo, o si la inmigración está pidiendo X y usted manda a la inmigración Z, entonces, bueno, la inmigración puede negar su solicitud de renovar su DACA. Y abogado, si en este caso, por ejemplo, esta persona recibió la carta, vamos a suponer el sábado, y le dicen que el viernes es la cita de esta semana, ¿esos documentos son para llevarlos a lo mejor a la cita? ¿O tiene que hacer lo que dice la carta? O sea, los documentos que le piden, que le sugieren, sí, me imagino, ¿no? Y la carta va a decir... debe decir sí, en la carta. La carta debe decir, y la carta siempre va a decir, bueno, primero lleva los documentos a la cita, o la carta va a decir, bueno, usted tiene que enviarlos por correo, y tiene que enviarlos por correo, mandarlos por correo antes de tal fecha, bueno, antes del 29 de julio. A veces dan 33 días para responder, a veces dan 87 días para responder. Me imagino que si está en proceso de arreglar y está aplicando para la residencia, lo que pasa es que cuando alguien tiene una cita... Es la DACA. Está renovando okay. su cuarta vez. Entonces, probablemente la inmigración no va a querer que usted lleve documentos a una entrevista. Probablemente la carta va a decir que usted tiene que mandar estos documentos a esta dirección antes de esa fecha, por correo. Entonces, probablemente ya tiene que mandar los documentos por correo. Pero otra vez ya recomiendo que usted hable con un buen abogado de inmigración para asesorar, revisar bien la carta y explicarle exactamente lo que la inmigración está pidiendo. Gracias, abogado. Contestaremos dos preguntitas más. Luis Cesario pregunta lo siguiente. Hola, apliqué para la visa U en 2015. Fui a las huellas y después de allí, nada. ¿Algún detalle acerca de esto?
Bueno, 2015. Sí, gracias Luis por su pregunta. Y para la gente que ya no sabe, la visa es para gente que son víctimas de crímenes, que ayudan a la policía o al fiscal o un juez en la investigación y prosecución del crimen y que han sufrido también a causa de lo que pasó con el crimen. Lo bueno de la visa es que, bueno, no importa, mucho de la historia de la persona, la inmigración ya puede perdonar mucho con la visa. Lo malo de la visa es que la espera es bien larga. Ahora, solo para recibir un permiso de trabajo, está tardando como 4 o 5 años bajo la visa. Es un proceso bastante largo, muy largo. Entonces, primero Luis, recomiendo que hable con su abogado. No sé si aplicó con un abogado por su propio o cómo aplicó, pero recomiendo que si usted aplicó con un abogado, que usted hable con su abogado de inmigración para ver cómo está todo con el caso. Pero la segunda cosa es para decir, si usted aplicó ya en 2015, eso es normal que todavía está esperando un permiso. Eso es porque siempre digo a clientes cuando aplicamos para la visa debe tener paciencia con el proceso, porque es un proceso largo. Buena suerte. Gracias, abogado. Y la última pregunta de Miguel Díaz dice: somos venezolanos y mi esposa, hija y mi persona tenemos una visa de comercio. ¿Nosotros podríamos pedir asilo? Y por otra parte, mi papá es ciudadano y mi pregunta es: ¿por cuál de las opciones sería mejor? ¿Pedir asilo o esperar la petición de mi papá? Bueno, eso es una muy buena pregunta, señor Miguel. Y mi primera respuesta sería que vale la pena hablar con un abogado para evaluar todas las opciones. Eso es algo, la cuestión de aplicar para el asilo es algo muy serio, es algo bien complicado. Y también vale la pena tomar en cuenta cómo está la salud de su papá, porque no quiero que él mete una petición para usted y por cualquier razón no vale la pena. La cosa que está cambiando un poco con el asilo es que sí está poniendo más difícil. Hace unos años la inmigración estaba aprobando como 50% de las aplicaciones para asilo, ahora solo está aprobando como 35%, que es una gran diferencia y está aprobando 30% menos en términos de por ciento de las aplicaciones para asilo. Y también, si usted aplica para el asilo, posiblemente usted puede perder su visa de comercio. Entonces, eso es algo que antes de tomar cualquier decisión de, por ejemplo, una petición por ruta de su papá, o por el asilo, o por la visa de comercio, vale la pena hablar con un abogado de inmigración sobre su caso, para asesorar cómo necesita seguir con el proceso, porque esas son buenas opciones. Es bueno que tiene la visa de comercio ahora, es bueno que su papá es ciudadano y posiblemente pueda hacer una petición para usted. Pero lo difícil es la cuestión de cuál es la ruta mejor, cuánto tiempo exactamente va a tardar. Y eso es un proceso normalmente yo hablo con nuestros clientes para 1 hora sobre esto para asegurar que entienden todo y para asegurar que escogimos la ruta mejor. Buena suerte, señor Miguel. Y si usted quiere, nos puede llamar en la oficina al 704-940-9128. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Agradecemos a ustedes por sus preguntas y a las personas que se conectaron en vivo también. No sin antes decirle al abogado también muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Sí, gracias a ustedes como siempre. Gracias al Progreso por brindar este servicio tan importante a la comunidad. Tenga un buen día.